Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hola familia, es un gusto estar con ustedes nuevamente para compartir la escritura. Estamos sobre el capítulo 20 del libro de los Hechos. Pablo ha convocado a los ancianos de la congregación de Éfeso para reunirse con ellos en la ciudad portuaria de Mileto y anunciarles cosas muy importantes que sucederían después de su partida, pues él pensaba que nunca más volverían a ver su rostro, sospechando algo que le pudiera pasar en Jerusalén. Y les decía que él estaba limpio de la sangre de todos, que ahora ellos eran responsables de todo el consejo de Dios, el que les había anunciado, y que debían estar preparados para cuidar de sí mismos y de todo el rebaño del Señor, ya que lobos rapaces y hombres que se levantarían de entre ellos procurarían desviar de la verdad a los creyentes sin piedad. Habiéndoles advertido de todas las cosas que vendrían y haciéndoles saber su responsabilidad, Pablo está a punto de marcharse y se va a despedir mostrando su amor genuino y su deseo sobre ellos. Bien, abre tu Biblia en Hechos 20 a partir del versículo 32 y sigamos pues las palabras de Pablo antes de partir a Jerusalén. Hechos 20:32 dice: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Después de advertirles de los tiempos peligrosos, Pablo dice a los ancianos: y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo había dirigido, alentado, amonestado, estimulado, enseñado, animado, protegido a los creyentes de Éfeso. Y ahora se despedía, pensando que no volvería a verlos. ¿Quién haría ahora lo que Pablo hacía con ellos? Bueno, él estaba pasando la estafeta a los ancianos, diciéndoles: los pongo delante de aquel que es confiable y poderoso para sobreedificarlos, es decir, para hacerlos más capaces con el fin de guardar lo que han recibido y para darles la herencia con todos los santos. Y los coloco sobre la palabra de su gracia, aquella que es segura, para proceder debidamente en todo. Pablo está confirmando lo que Dios quiere. Salmo 119, 4 y 5 son palabras que respaldan el deseo de Pablo sobre los de Éfeso, pero también se extiende a nosotros. Primero, Salmo 119, versículo 4 dice: Atait sivita ficudeja lishmor meod. Esto es, tú has encargado tus preceptos para protegerlos mucho. La palabra preceptos es la palabra picudín, que también la traducen como mandamientos, en singular es pikud. Esta palabra en ninguna parte de la escritura aparece, solo en el libro de los Salmos. La palabra pikud refiere a las palabras escritas de parte de Dios que advierten sobre la desobediencia a sus mandamientos, que anuncian lo despreciable que es el pecado y sus consecuencias, y lo benéfico que es estar sujeto a la voluntad de Dios. Por eso es complicado traducir la palabra picudín. Al pueblo en cuyo corazón está su ley, su Torá, Dios ha encargado que protejan, que preserven sus picudín, con mucho cuidado, con diligencia. Y el versículo 5 dice: Ajalai ikonu drajai lismor ukeija. Esto es, ¿cómo deseo firmeza en mis caminos para proteger tus estatutos? Este versículo se ha traducido algo así como: ojalá sean afirmados mis caminos para guardar tus estatutos.
La palabra ajalai, que se traduce como ojalá, tiene el sentido de desear que sea. En este caso es anhelar que sean afirmados mis caminos, mis formas, mi conducta, mis intenciones, para vigilar tus jukim, tus estatutos, que ellos permanezcan. Al final de este versículo está la palabra Job, en plural es jukim, y refiere a aquello que no cambia, está completo, que permanece para siempre, aquello que está fijo, que no se le añade ni se le agrega, que no se le aumenta ni se le disminuye. Ahora, ¿quién puede apropiarse de estas palabras del salmista? Sin duda alguna, los que aman a Dios genuinamente, es decir, los que guardan sus mandamientos y están dispuestos a sufrir por amor a Yeshua. Uno de los objetivos de los que se levantan contra Dios es torcer la escritura para desviar a los creyentes. Pablo estaba encomendando a los que había instruido para proteger la palabra que habían recibido. Estaba encomendando en manos de Dios, no a cualquiera, sino a los comprometidos y capaces, a los que aman a Dios. Sigamos con la historia leyendo la despedida de Pablo. Hechos 20, versículos 33 y 34 dice: Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Estas palabras de Pablo son una lección para los que anuncian el buen mensaje y enseñan la palabra de Dios. Pablo nunca anheló plata, oro, ni vestido de parte de los de Éfeso y de los de Asia. Anunciar el buen mensaje del Señor y enseñar la palabra de Dios no era un trabajo de Pablo por el cual esperara un pago en oro, plata o ropa, o cualquier tipo de remuneración económica. Pablo dice en su carta a los Corintios que los que trabajan del Evangelio tienen derecho a ser sustentados, pero él no se aprovechaba de eso. Leamos una porción de esa carta. Primera de Corintios 9, versículos 9 al 18 dice: Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se hagan así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo tenía derecho, pero no abusó de su derecho. ¿Cómo? Presentando gratuitamente el Evangelio. La ocupación de Pablo le permitía renunciar a un anhelo de recibir oro y plata por compartir la palabra de Dios. El apoyo y sustento económico lo recibía por medio de sus manos, de su oficio, pues él sabía hacer tiendas. Maestros, ancianos, pastores, todos los que anuncian el Evangelio y enseñan la palabra de Dios, no anhelemos, no codiciemos esperando que los miembros de la congregación nos remuneren por nuestra ocupación. Ciertamente los miembros de la congregación deben saber que es justo mantener a los que viven del Evangelio. Y si tenemos un oficio, ocupemos nuestras manos para procurar mantener nuestro llamado, pues eso nos puede ayudar a protegernos de la avaricia, del amor al dinero y de la codicia. Yeshua dijo en Lucas 12:15, y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
¿En qué consiste la vida del hombre? Seguro, no en la abundancia de los bienes que pudiera lograr o que pudiera codiciar. La vida del hombre consiste en buscar el reino de Dios y su justicia. Eso también es ser rico para con Dios. Salmo 119:36 dice: Had libi el edoteija beal el batza. Esto es, inclina mi corazón a tus testimonios y no a ganancia. Had, inclina, dobla, haz rendir mi corazón. Es decir, Señor, haz rendir mis pensamientos y mis intenciones a tus testimonios. Inclínalos a toda palabra que salga de tu boca, no a ganancia, no a la avaricia. Este debe ser nuestro ruego a Dios, que aleje de nosotros el deseo de una remuneración indebida al dar el consejo de Dios. Cuidado con ponerle signo de pesos o dólares al Evangelio. Busquemos que nuestras manos sirvan de algo para cubrir nuestras necesidades y procurar no agravar a la congregación. Y busquemos hacer con nuestras manos lo que es bueno, trabajando para que tengamos que compartir con aquellos que pasan por necesidad. Sigamos leyendo lo que sigue diciendo Pablo. Hechos 20:35 dice: En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Las palabras de Pablo están respaldadas por su ejemplo. Con el ejemplo les enseñó a los de Éfeso que, trabajando así, con las manos, se debe ayudar a los que padecen necesidad. Pero también se debe recordar las palabras de Yeshua que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Oh, ¿cuándo dijo eso? No hay registro en los textos del Evangelio donde Yeshua haya dicho: Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se equivocó Pablo o lo inventó? Yeshua enseñaba con autoridad. Él hacía señales en diferentes áreas y una era en la enseñanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, Nicodemo visita a Yeshua de noche y tendrán una conversación impresionante sobre nacer de nuevo. Pero leamos las palabras iniciales de Nicodemo. Juan 3, versículos 1 y 2 dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a suponer que Nicodemo no había visto hacer milagros a Yeshua, pero sí lo había escuchado enseñar. Por eso dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie hace estas señales como maestro si no está Dios con él. Nicodemo había escuchado sus enseñanzas, que eran con mucha autoridad. Ahora, Juan 20, versículos 30 y 31 dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Juan 21:25 dice: Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Yeshua hizo muchas señales, milagros y enseñanzas que no se registraron. Yeshua habló sobre dar en varias ocasiones. Ahora, Pablo no tenía algún tipo de Nuevo Testamento, de donde saca que Yeshua dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Podría ser una de dos: que alguno de los discípulos directos de Yeshua se lo haya dicho, o que el mismo Yeshua se lo haya enseñado, pues Yeshua mismo le dio el Evangelio. Gálatas 1, versículos 11 y 12 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el hecho de que no esté registrado, esas palabras que dijo Yeshua, no significa que no sean verdad, que lo haya dicho. Es interesante también que Pablo les dice que deben recordar lo que Yeshua dijo, que más bienaventurado es dar que recibir. Esto ya se había enseñado antes, solo era mantenerlo presente. Dar es bíblico y produce
dichas. Salmo 41, versículos 1 y 2 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Hashem. Hashem lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Dichas hay en aquel que se ocupa en el afligido, el necesitado, el debilitado, para darle. El Señor le hará estar estable, bienaventurado, y no permitirá que en él esté el alma de sus enemigos, es decir, no permitirá estar en el deseo de la carne de los que le aborrecen, es decir, de los que no piensan en el pobre. Deuteronomio 15:10 dice, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Hashem tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Dar produce dichas de lo alto, sublimes, por tanto incomparables. Ahora pues, procuremos recordar las palabras de Yeshua, quien enseñó palabra de Dios, y que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, Pablo, con el ejemplo, ha enseñado a trabajar con las manos para ayudar al que padece necesidad y para no generar asfixia y preocupación extrema en la congregación. Y así termina Pablo las instrucciones y las exhortaciones para proteger la palabra de Dios y su rebaño. Pero leamos más. Hechos 20:36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Luego de decir lo que tenía que decir, Pablo se arrodilla y ora con todos los ancianos. Seguramente los encomendó y los ancianos oraban por él, pues había dicho que no sabía lo que le esperaba en Jerusalén. También, seguramente, consideraron el asunto sobre los tiempos peligrosos que vendrían a la ausencia de Pablo. Había mucho por qué orar. Hoy estamos en tiempos peligrosos. Hay hombres que se han levantado contra Dios, es decir, contra la Torá y el Evangelio, contra los mandamientos y las promesas. En pocas palabras, se han levantado contra Yeshua y los suyos. ¿Qué haremos? Bueno, hay que orar en serio, a rodilla doblada. También hay otras cosas que podemos hacer. Pablo escribió a Timoteo prácticamente lo mismo que les dijo a los ancianos de Éfeso. Vendrían tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos para engañar a muchos. Pero leamos el consejo que le da Pablo a Timoteo para cuidarse de ellos y proteger al rebaño. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El contexto de este capítulo de Segunda de Timoteo, como comentaba, es tiempos peligrosos, en los cuales ya estamos. Pablo le aconseja a Timoteo que persista, que permanezca firme en lo que ha aprendido y se ha persuadido. Y Timoteo tenía dos cosas a su favor para permanecer en lo que había aprendido y se había convencido. Primero, sabía de quién había aprendido, de su abuela Loida, de su madre Eunice y del mismo Pablo. Es decir, tenía ejemplos palpables que eran congruentes con la Escritura. Segundo, Timoteo sabía que desde niño conoce las sagradas Escrituras. Y estas escrituras, la palabra de Dios, son poderosas. Es decir, las escrituras pueden hacer sabio al que las conoce, para salvarlo de los tiempos peligrosos. Si tú conoces las escrituras, si las estudias y las proteges, detectarás a los engañadores, lobos rapaces que quieran engañarte torciendo las escrituras. ¿Qué tiempo pasas estudiando las escrituras y protegiéndolas? Leamos lo último que sucedió en esta reunión. Hechos 20, 37-38 dice, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hay mucha carga emocional, pero genuina en ese momento. Después de orar, lloraron abundantemente todos, prácticamente desconsolados. Abrazaron a Pablo y le besaban. Eso mostraba la comunión auténtica que desarrollaron con Pablo. Es decir, habían profundizado la relación con Pablo, tanto que les dolía mucho
estaban afligidos por lo que él les había dicho, de que no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco para despedirlo y estar con él aprovechando los últimos minutos para ver su rostro. Para ese momento histórico, Pablo no sabía que seguiría en contacto con ellos por medio de sus cartas a los Efesios y a Timoteo, quien estaba a cargo de la iglesia en Éfeso, y los alentaba. Por ejemplo, Efesios 2, 11 al 13 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estas palabras fueron escritas estando preso Pablo, y fue una carta para recordarles lo que son en Yeshua, pueblo de Dios, el Israel de Dios. Y les había escrito también para que se comportaran como es digno del Señor. Efesios 4, 1 al 3 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Efesios 4, 11 al 15 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto revela que algo no estaba funcionando bien en Éfeso y necesitaban ser amonestados. Hombres que empleaban con astucia las artimañas del error estaban ahí, tratando de engañar a los creyentes. Y por algo también en el capítulo 6 de esa carta habla de vestirse de la armadura de Dios, de ponerse las armas de Dios. Tal vez no verían el rostro de Pablo, nunca más, pero estaban en contacto. Hoy, con todos los medios de comunicación que tenemos, el contacto parece carente. Hagamos contacto con todos aquellos con quienes crecemos en la Escritura y animémonos unos a otros. Estimulémonos a las buenas obras. Amonestémonos con la verdad en amor. Es decir, protejamos la Torá y el Evangelio, fortaleciendo la comunión y sujetos a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor nuestro, que has ordenado que protejamos tus mandamientos, los que tú nos has dado, que procuremos prevalecer tus dichos, aquellos que no cambian y están completos, pues nos has tenido por dignos de recibir tu consejo para exhibir al mundo que tú eres Dios y que eres fiel a tus promesas. Ahora pues, te rogamos que afirmes nuestros pies y fortalezcas nuestras manos para andar sujetos a tu voluntad, que es buena, benéfica y perfecta, y hacer lo que es bueno, para tener que compartir con el que padece necesidad. Deseamos permanecer en tu palabra, en tu amor, en Yeshua, para producir fruto agradable delante de ti. Te pedimos que nos guardes del mal y de los que se levantan contra ti, contra tu palabra, contra tu buen mensaje. Danos un corazón comprometido y capacítanos más para cuidar mejor de lo que hemos recibido de tu mano, para cuidar de nosotros mismos y para cuidar de tu rebaño. No permitas que nos desviemos. Pon tu cerco alrededor de nosotros, porque en ti hallamos seguridad. En ti está nuestra confianza.
En ti nos encomendamos y a la palabra de tu gracia. Gracias por la palabra de hoy. Rogamos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, sobre tu pueblo, en cuyo corazón está tu ley, tu palabra, tus instrucciones. Bendecimos tu nombre. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, y a ti pues sea la gloria y la honra, en el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones, familia. En lo más alto y en lo profundo, sé que estás aquí a mi lado. Siento tu gracia mientras me guías en la oscuridad. Sé quién eres tú. Oh, oh. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Sé quién eres tú. ¿Quién eres tú? Oh, sé quién eres tú. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. Si en ti confían no defraudarás. Puedo nada temer, mas tú provees. Con todo lo que soy te exaltaré. Escuchas mi clamor, a mi lado estás. Te conozco, en ti confío, y Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás.